Evangelio de San Marcos, capítulo 6, en el verso 45 vamos a leer. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Y dice así: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y el sol en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían, y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Amén. Pueden sentarse, amados. El Señor Jesús estaba discipulando a sus 12 apóstoles, les estaba enseñando, y una de las cosas importantes que ellos habían visto recién, antes de este pasaje bíblico, fue la alimentación de 5,000 personas con sus esposas y sus hijos. O sea, probablemente eran más de 10 a 12,000 personas. Pero, ¿qué es lo que el Señor Jesús estaba tratando de hacer? No era solo el hecho de la compasión que tuvo porque estas personas tenían hambre, sino que quería mostrarles a ellos que debían creer en Él. Él se había mostrado, amados, como un ser sobrenatural, porque nadie puede hacer tal proeza, tomar de 3 pececillos, de 3 panecillos y dos pececillos, y multiplicarlos al punto que alimentó una multitud y sobraron 12 cestas de pan. Las personas, amados, lo buscaban porque había hecho algo que había despertado en ellos un interés, pero ese interés solamente era material. Solo ellos querían que les sacie su estómago. Ellos dijeron: aquí está la solución, aquí está la solución, nos va a dar de comer, y querían apoderarse de Él. El Señor Jesús, al ver que la multitud tiene que haber murmurado, cogió a sus discípulos y los mandó a la otra ribera del mar, para que ellos no se contaminaran con la murmuración, y despidió a la multitud. Se quedó él solo despidiendo a la multitud, y dice que después estuvo orando solo, y que entrada la noche ya la barca se había hecho a mar adentro. Amados, en el mar dice que sus discípulos tuvieron un viento contrario. Dice que remaban y que ya era grande la fatiga que tenían, porque una cosa es remar con el viento a favor y otra cosa es remar con el viento en contra. Es probable que ellos estaban muy cansados, y esto podemos aplicarlo a las tormentas, a los vientos en contra que pueden venir en nuestra vida. Cuando nosotros queremos navegar en un sentido
y resulta que hay oposición, que hay situaciones que van contra nuestro barco. Lo importante aquí de esto es que para Dios, para Cristo Jesús, no hay nada desconocido. Él conocía lo que estaba pasando a sus discípulos. Dice en el verso 48, dice: y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos, dice, andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Entonces, podemos decir que esta era otra señal sobrenatural, amados. Jesús andando sobre el agua, caminando en la superficie del mar. Ellos no habían visto eso, ni creo que ninguno de nosotros ha podido ver una situación así, amados, y cuanto más en una tormenta. Jesús iba caminando como que si estuviera en tierra firme. Y esta sí era una señal un poco diferente a la anterior, aunque la anterior también fue extraordinaria, que haya multiplicado los panes y los peces. Sin embargo, ahora Él estaba poniendo las cosas a un punto en el que sus discípulos pudieran darse cuenta quién era Él, porque Él los estaba adoctrinando a sus discípulos. En medio del mar no había nadie más, solo estaban los discípulos. Por tanto, la lección era para ellos, la experiencia era para ellos. Ellos lo vieron, dice, caminar, y empezaron a gritar. Imagínense ustedes, amados, suficiente susto con un mar embravecido, y de repente ven un fantasma caminando en el agua. Y la expresión del Señor fue una expresión en la que Él apacigua el temor, diciendo: no temáis. Pero el valor de no temáis es el que le da la frase siguiente: yo soy. El yo soy de Jesús es el respaldo de saber que Dios está allí, amados. Es el nombre que ellos conocían de Dios desde la antigüedad, el yo soy. Esto para ellos no era desconocido, esta expresión, y les estaba mostrando, amados, quién era Él. O sea, por otro lado, ustedes fíjense el control de los elementos de la naturaleza, venciendo las leyes de la gravedad. Si usted se para sobre el agua, le aseguro que se va a pique. Pero Él caminó sobre las aguas, les mostró el poder que tenía Él, no solo para caminar sobre las aguas, sino que hizo enmudecer la tormenta. Y dice que se subió a la barca. Esto, amados, generó en ellos una enseñanza que iba direccionada a aumentar la fe en los discípulos. Ya no era en la multitud que vio cómo los peces y los panes los multiplicó. Ahora era la lección exclusivamente para sus discípulos, para que sus discípulos se fortalecieran en la fe. Por tanto, amados, de lo que nosotros podemos aprender es que en toda prueba, en toda dificultad por la que nosotros pasamos, nosotros vamos a saber que el yo soy se presentará sabiendo que en nuestras fuerzas probablemente ya muchas veces estamos fatigados, que ya en la prueba en la que estamos
Él se hace presente, amados, para solucionar, para calmar el viento en contra y para que no temamos, porque lo primero que usted ve en la expresión de el Señor Jesús en este caso es: no temáis, no temáis. Amados, muchas veces tenemos tanto temor que hasta nos enfermamos del temor. Creemos muchas cosas que no existen. Estamos pensando muchas veces que si nos duele esto, nos duele de acá, ya tenemos algo grave y eso nos enferma. Pensamos que el fin está pronto. Y lo que el Señor quiere es que nuestra fe se vaya consolidando, se vaya estableciendo, que veamos que Él se sube a nuestro barco para traer paz, para quitar todo viento en contra y para que nosotros sepamos quién es el yo soy, quién es Jesucristo realmente en nuestra vida, qué es lo que el Señor Jesús hace en nosotros, amado. Él no va a desconocer, Él no va a ignorar su fatiga. Él le dejará un momento solo en el mar de problemas que pueden haber, para que usted se dé cuenta que el único que puede asistirle, que el único que puede extenderle la mano, es el gran yo soy, el que sostiene todas las cosas por el poder de su voluntad, de su propósito, de su palabra. Esto, amados, sí que tiene que haber sido un impacto emocional y un impacto en la fe de los discípulos, para que ellos vean a quién estaban siguiendo, quién era realmente Jesús, amado. No era un hombre cualquiera, era el mismo Dios encarnado allí que estaba en medio de ellos, amado. Imagínense tal experiencia que ellos tuvieron. Y sin embargo, a pesar de que ellos estuvieron en medio de la multiplicación de los peces y los panes, dice aquí la Biblia que el corazón de ellos estaba endurecido. Noten lo que dice el verso 52, dice: porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Quiere decir, amado, que si el corazón de una persona está endurecido, por más milagros que usted pueda ver, usted los va a ignorar, no los va a asimilar con fe, porque en un corazón endurecido no alcanza a recibir con fe las cosas. Solo el hombre, cuando necesita los materiales que busca y empieza a seguir, porque ustedes verán más adelante, vayamos ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6 también, vayamos a Juan 6. Juan 6, en el verso 22 dice lo siguiente: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberia junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí,
¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, querían que les vuelva a llenar la barriga. Ese era el por qué lo seguían. No distinguían la señal de lo extraordinario que había hecho el Señor Jesús. El Señor Jesús había hecho eso con un propósito, que era que ellos vieran cómo podía Él multiplicar el pan y los peces. Pero ellos no, a pesar de que vieron eso, lo que querían ellos era saciar sus vientres, nada más. Y esta es una de las cosas que ocurre con mucha frecuencia en el corazón de los hombres. O sea, cuando necesita la persona el favor de Dios, se acerca. Después de que recibe el favor, muchas gracias, nos vemos. Hasta la vista, baby. Y eso es lo que el Señor Jesús estaba diciéndole. Me buscáis no porque vistes la señal, sino porque comisteis y os saciasteis. Entonces el Señor Jesús les estaba diciendo, ¿no? Porque en este párrafo de la Biblia hay 6 preguntas que hacen los hombres aquí. Y ustedes vean lo que dice el Señor Jesús. Les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. El verso 28 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Parece una pregunta espiritual, pero en realidad no era una pregunta espiritual. Era solamente que ellos querían ver más señales, pero el corazón de ellos estaba cerrado. Aunque el Señor Jesús hubiera hecho las señales que ellos hubieran demandado, ellos hubieran seguido, hubieran permanecido en su incredulidad. Y dice que respondió el Señor Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, sencillo, les dijo el Señor Jesús. ¿Por qué, amados? Porque si usted no cree en Cristo, su vida está perdida. Si usted no cree en Cristo, no tiene salvación. Si usted no cree en Cristo, amados, su religión es fofa, no tiene soporte, no tiene dónde cimentarse, no tiene en quién apoyarse. ¿Quién puede interceder por usted si usted no tiene a Cristo Jesús? Si usted no ha recibido a Cristo, entonces su corazón está vacío. No hay vida. Sin Cristo Jesús no hay vida. Él es el dador de la vida, dice la Biblia. Y el hombre necesita recibir a Cristo Jesús para recibir la vida eterna. El Señor Jesús dijo esto de una manera maravillosa en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en el verso 2 y 3 dice, y esta es la vida, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a mí a quien has enviado. O sea, hablando del Padre, amados, porque el que conoce al Señor conoce al Padre, y el que conoce al Padre conoce al Hijo, amado. Y nadie va al Padre si no es por medio del Hijo, y nadie va al Hijo si el Padre no lo da. Entonces, si el hombre no está dispuesto a creer en la palabra de Dios, entonces, ¿en qué otra cosa puede creer? Usted observe que a las personas les es más fácil creer lo que dice un periódico, un
un reportaje, creer lo que dice el internet, pero les resulta difícil creer la palabra de Dios. Entonces, cuando Jesús fue preguntado, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la obra que el Señor le dijo? La obra que Dios quiere es que ustedes crean en el Hijo del Hombre. Entonces, nuestra obra, amados, lo más importante que nosotros podemos hacer, ni siquiera es predicar ni orar, sino creer en Cristo Jesús. Allí está el todo, amados. Porque por consiguiente vienen las otras cosas maravillosas que se dan cuando usted recibe a Cristo. Si no recibimos a Cristo, está todo cerrado para nosotros. El cielo está cerrado. La salvación está perdida. Por eso en Juan 3, 18 dice, y el que no cree desde ya está condenado. Entonces, ¿cómo Dios opera de una manera extraordinaria para generar fe? Por eso es que la Biblia dice, y el Evangelio es por fe y para fe. ¿Por qué, amados? Porque no es una fe que cree porque tienes que creer, sino fue algo tangible. Allí ellos vieron, los discípulos vieron cómo el Señor Jesús caminó sobre las aguas. Ellos vieron cómo el Señor Jesús multiplicó los panes y los peces. Ellos vieron cómo hizo que el agua se convierta en vino. Si usted ve en el Evangelio de Juan y en el Evangelio de Mateo y de Marco, dice que le sacaban multitudes de enfermos y que los sanaba a toditos, cualquiera que fuera la enfermedad. Pero esto lo hizo, amados, para que su pueblo viera lo extraordinario de poder que había en el Señor Jesús. El Evangelio de Lucas dice que Jesús, antes de entrar a Jerusalén, dice que afirmó su rostro y que el poder de Dios estaba sobre él para curar. Entonces, no había nada que él no pudiera sanar. Todo lo que se le presentaba a él lo sanaba, amados, cualquiera que fuera la enfermedad. Y era público. Era extraordinario como los cojos, los ciegos, los sordos, los paralíticos, cómo resucitaban los muertos. Entonces, no fue una cuestión que no lo vieron, que fue tan rápido, porque fue repetitivo, en donde él iba, hacía cosas extraordinarias. ¿Para qué? Para alimentar, para poner la leña a un fuego que hiciera germinar la fe en el corazón de los hombres. Sin embargo, ellos negaron quién era el Señor Jesús. Ellos no quisieron recibir. Usted observe lo que sigue más adelante. Dice el verso 30, dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y le dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio comer. Y Jesús les dijo, de cierto, os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Y Jesús le dijo, y esta es una revelación, el primer yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él se mostró, amados,
la primera revelación, el primer yo soy, que Jesús lo hace de manera formal, fue después de todo esto que había acontecido, porque ellos querían señales. ¿Qué obra haces tú?, le dijeron. Y Él se manifestó como el pan que había bajado del cielo. Entonces, Jesús es el pan de vida. El pan tipifica el alimento físico, pero Jesús era el pan espiritual para que todo aquel que comiera ese pan espiritual tuviera vida. Por eso Él dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dice el verso 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. O sea, lo habían visto, pero no creían. Entonces Él les habla y dice, todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Amados, esto es algo precioso en este verso. Hay una revelación profunda de lo que es aquellas personas que vienen a Cristo Jesús. Usted observe, amados, y mire su trayectoria. ¿Cómo es que usted vino a Jesucristo? Usted no vino porque su corazón se puso espiritual o quiso usted hacer algo especial para Dios. Más bien es Dios que hizo algo especial en su corazón para que usted venga a Cristo. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Le pongo un paralelo comparativo, burdo, pero una realidad. ¿Cómo fueron convocados los animales al arca antes del diluvio, al arca de Noé? Sí, de dos en dos, pero ¿quién los trajo? Noé no lo fue a recoger, no lo fue a arrear. Ellos vinieron solo. Así hemos venido nosotros, porque el Espíritu de Dios nos ha traído de alguna forma, bien sea incidental o accidental, bien sea como usted pueda llamarle, coincidencia o diosidencia. El Señor lo ha traído, lo ha llamado, como dice la Escritura, porque en tiempo de salvación te he llamado. Hay muchos que fueron llamados, pero no permanecieron. Por eso el apóstol Juan dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, estuvieran con nosotros. Entonces, como dice la Escritura, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Dios nos ha llamado, amados. Acuérdese, amados, ¿cuántas veces usted habrá sido llamado? ¿Cuántas veces el Señor llamó su atención para convocarlo a su casa, para invitarlo a que venga a recibir del pan de vida? ¿Cuántos años nos tomó, amados, llegar a la casa de Dios? Hay algunos que como la liebre corrieron rápido a la casa de Dios, y otros que fueron como el caracol, lentamente, amados. Y usted vea la bondad del Señor.
en la invitación que hace y le dice al siervo: ve por las calles, por las veredas, por los caminos, trae a los ciegos, a los cojos, a los mancos, fuérzalos a entrar en el amor de Dios, para que usted no se pierda, para que nosotros no nos perdamos. Dios cuidándonos, a pesar de que éramos ciegos, sordos, sin entendimiento. Como dijo el sacerdote Asaf: tan ciego era yo que no veía nada, tan torpe era yo, dice, que no entendía. Porque así es, así somos, renuentes, no quiero. Y es como que si el Señor nos persiguiera atrás y dijera: déjame bendecirte, déjame meterte al arca, déjame meterte a mi casa, para que no te pierdas. Como dice en 2 de los Corintios capítulo 5, como que si el Señor rogase. El Señor nos ha tenido que rogar para podernos bendecir, para podernos salvar. Usted ve, amados, cuánta lágrima, cuánto sufrimiento ha costado su salvación, nuestra salvación. El que a mí viene, dice, yo no le he hecho. Cuando usted se acerca a Jesús, amado, Él no le va a echar. El que se acerca a Él, Él también se le acerca. Tenemos que ver, amados, que Él es el yo soy, el pan de vida. Y miren lo que dice, y miren cómo la gente le rechazó. Dice el verso 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Usted ve, amados, qué versículo tan hermoso también. Él no dejará que usted se pierda. Él es el buen pastor que su vida da por las ovejas. Donde quiera que usted vaya, amados, Él dejará las 99 en el redil y lo irá a buscar a usted de forma particular para atraerlo. Dice el verso 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. O sea, cuando usted ve al Hijo, amados, cuando usted cree en Él, usted tiene vida eterna. Es que solamente basta con que usted crea en Cristo Jesús. El Señor Jesús le dijo a Marta: Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Por qué, amados? Porque ella estaba consternada. Acababa de perder a su hermano Lázaro. Pero el Señor Jesús le dijo: mira, ¿no te he dicho que si crees, tu hermano resucitará? Sí, Señor, yo creo que resucitará en el día postrero, dijo. En la resurrección de los muertos. Y Jesús le dijo: mira, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amados, nuestra vida es efímera, es transitoria, pero cuando recibimos al Señor, esta palabra se cumplirá. Dice: y yo le resucitaré en el día postrero. Y mire el verso 41, murmuraban, dice, entonces de los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido?
Y Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Hay algo especial, amados, cuando el Señor le dice a Noé que entrarían los animales limpios nomás, de los inmundos en menor cantidad. ¿Sabe por qué, amados? Porque Dios quiere su casa con cosas limpias. Hay gente que no puede permanecer en la iglesia porque no está limpia, no quiere estar limpia, quiere estar inmunda siempre. Y ese es el problema, amado. Por eso es que cuando usted viene a la iglesia, amados, cuando usted se acuesta a dormir, usted tiene que ponerse a cuentas con Dios. Tiene que venir a pedir perdón, amado. No entre y se siente y ya, y esperar, no. Haga su parte. Haga lo que tiene que hacer. No sea que se le acabe la media hora a la medianoche y ya no despierta para mañana. Usted tiene que decir: Señor, perdóname. Si usted ofendía a alguien, antes que termine el día, póngase a cuentas con Dios. Isaías dice: venid y estemos a cuentas. Habla tú para yo justificarte. Dios quiere siempre, amados. Dios está consciente que nuestro corazón es vil. Como dice el libro de Proverbios: ¿quién podrá decir: he limpiado mi corazón? ¿Usted puede limpiar su corazón? Usted no puede limpiar su corazón. El que limpia su corazón es Jesucristo, amado. Él es el que le limpia. Él es el que le purifica. Por tanto, usted tiene que acercarse al Señor en toda mansedumbre y humildad y reconocer, como yo les decía el día del ayuno, la palabra mágica es: he pecado, Señor, contra ti y contra el cielo, perdóname. Entonces usted verá cómo se alivia su peso en su corazón y saldrá diciendo: he sido perdonado, porque he confesado mi pecado, porque le he dicho: Señor, perdóname. Entonces usted está dentro de los que el Señor ha limpiado, amado, para que pueda permanecer en la casa del Señor, porque usted cree que Él es Dios perdonador. Usted tiene fe en eso. Dice en el verso 46: no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Miren cómo lo reitera: el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, les volvió a decir. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Y reitera y dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, dijo, la cual yo daré por la vida del mundo. Ellos no entendían esto, amado. Esto es una alegoría. Es una figura literaria muy usada en el idioma hebreo para expresar una comparación. Dice que su carne es el pan, y si no comieran su carne, ¿qué estaba diciendo? Que él pronto iba a ir a la cruz, y que en la cruz él iba a entregar su carne, su sangre. Por eso es que
cuando se celebra la cena, dice, este es el nuevo pacto que es hecho por vosotros. Esta es mi sangre, esta es mi carne, que por vosotros es partida. Haced esto todas las veces que la comieres, en memoria de mí. ¿Por qué, amados? Porque cuando usted se acerca a compartir la cena, usted está haciendo una simbología de lo que es el cuerpo de Cristo partido. Por eso lo partió y lo repartió a sus discípulos. Dice el verso 52, entonces los discípulos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi sangre es verdadera comida, mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. El verso 57 dice, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Estaban escandalizados los judíos. Y dice el 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Dice, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñándoles en Capernaum. Y dice que al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? O sea, muchos de los que andaban con él ya no quisieron más, se retiraron, lo dejaron solo. Y dice el verso 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amados, la palabra de Dios es espíritu y vida. Por eso es que cuando usted recibe la palabra de Dios, recibe vida. La palabra de Dios tipológicamente es el pan diario. El verbo es la palabra y el verbo es el pan de vida. Y Jesús se califica y dice, yo soy el pan de vida. Ese pan de vida, amados, es el que Él les estaba diciendo, el que come de mí tiene vida eterna, no tendrá hambre ni sed jamás. Entonces los discípulos mismos dijeron, esta es una palabra muy dura, y se escandalizaron. Miren lo que ocurre más adelante, dice, pero hay algunos de vosotros, verso 64, que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Y le respondió respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas el Iscariote. Entonces vemos, amados, que los hombres, aunque vean
levantarse un muerto, permanecen en incredulidad. Aunque vean caminar a Jesús sobre el mar, permanecerán en incredulidad. Porque el corazón del hombre, amados, está endurecido a causa de la maldad, a causa del pecado. El corazón del hombre tiene que ser tocado por Dios mismo. Usted dirá, pero entonces, ¿por qué a unos y por qué a otros no? No, el llamado de Dios es para todos. Es el corazón de los hombres que no quiere abrirse a la verdad de Dios. Es el corazón del hombre que no quiere reconocer la verdad de la palabra. Es el corazón del hombre que no quiere reconocerlo a Cristo en su vida y hacerlo Señor de su vida. Es la incredulidad del hombre la que hace que el corazón se endurezca cada día más. Y es la incredulidad del hombre la que hace que su alma se pierda. Porque la palabra está allí. Dios está allí para calmar sus tormentas, para multiplicarle sus panes, para saciarle sus necesidades, para bendecirlo. Sin embargo, a pesar de que el hombre vive saciado, vive incrédulo. Solamente pregúntese, ¿usted ha sufrido desnudez? ¿Ha sufrido hambre extrema? No. Y sin embargo, a veces hemos endurecido el corazón. ¿Cuántas personas que tienen mucho y sin embargo viven en contra de la palabra de Dios? Son totalmente contrarios a la palabra de Dios. Y tienen el pan diario, y tienen el vestido diario, y tienen salud, y sin embargo desconocen la obra de Dios en su vida. Por tanto, amados, el primer yo soy, por no decir el más importante, es que Él es el pan de vida. Yo soy el pan de vida. ¿Por qué, amados? Porque el que cree en Él tiene vida eterna, amado. Tiene la salvación. El que cree en Él no tendrá hambre ni sed jamás. Dice que el que cree en Él le resucitará en el día postrero. Entonces tenemos que darnos cuenta que Cristo ha visitado nuestra vida, amados, para que lo atesoremos, lo guardemos en nuestro corazón y podamos reconocer que Él es el Dios maravilloso, que no hay otro como Él, que Él es extraordinario, que Él es sobrenatural, que Él hace grandes cosas, que Él hace proezas, maravillas, milagros, que Él ha dado su vida por usted y por mí. Amén. A Él démosle la gloria, la honra y la alabanza. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar. Señor Padre amado, qué maravilloso que eres tú, Señor, en nuestras vidas. Eres único, Señor. No hay otro Dios como tú. Tú eres el único Dios verdadero, Señor. Fuera de ti no hay quien salve, Señor. Señor, ayúdanos si hay en nuestro corazón incredulidad. Aumenta nuestra fe, Señor. Padre, que podamos hacer la obra que Dios nos ha encomendado, que creamos en ti, a quien ha enviado Él, Señor, que creamos en Cristo Jesús. A ti te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza. Señor, que esta palabra permanezca en nuestros corazones.